Hay momentos en la vida en los que no todo tiene sentido. Instantes en los que el camino parece nublado, confuso, lleno de preguntas sin respuesta. Y es justo ahí, en medio de la incertidumbre, cuando Dios susurra, obedece. Pero, ¿cómo se obedece cuando el alma tiembla? ¿Cómo se da un paso cuando no se ve el suelo? ¿Cómo se sigue a un Dios invisible cuando lo que se siente es silencio? No estás solo. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios te pide algo sin explicártelo, si alguna vez sentiste que te empujaba a algo que no comprendías, este mensaje es para ti, porque obedecer sin entender es uno de los actos más profundos de fe. La fe no es caminar con los ojos abiertos, es caminar con los ojos cerrados, confiando en que la voz que te guía, aunque no la veas, nunca te llevará a la destrucción, sino a la transformación. Dios no necesita explicaciones para ser fiel. Él solo necesita un corazón dispuesto. Y cuando obedeces sin entender, cuando das ese paso que parece absurdo, cuando dices sí, mientras tu lógica grita no, entonces algo sagrado comienza a suceder. No lo ves al principio, no lo sientes de inmediato, pero en el cielo, las piezas comienzan a moverse. Y mientras tú dudas, Dios ya está obrando. Abraham no entendía. Le dijeron, deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. ¿A cuál tierra? No le dijeron el nombre, no le dieron un mapa, solo una orden, solo una voz. Y aún así, obedeció. Imagina el silencio de la noche mientras recogía sus cosas, el rostro de su esposa preguntando sin hablar, los pasos alejándose de todo lo conocido, hacia lo desconocido. Pero fue ese acto de obediencia, sin una lógica clara, sin garantías humanas, lo que lo convirtió en padre de naciones. Cuando Dios habla, la obediencia vale más que la comprensión. Porque lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio. Hay decisiones que parecen vacías, pero que en el mundo espiritual están sembrando milagros. ¿Y tú? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy que no entiendes? ¿Perdonar a alguien que no te pidió perdón? ¿Soltar algo que amas profundamente? ¿Cerrar una puerta que aún no quieres dejar atrás? A veces, la instrucción de Dios corta como espada, duele, confunde, trastoca. Pero detrás de cada orden divina hay un propósito eterno. Y ese propósito no necesita explicación. Solo necesita obediencia. Obedecer sin entender no es debilidad, es valentía espiritual. Es pararte frente al abismo de lo incierto y decir, si tú lo dices, Señor, yo iré. Pedro lo vivió. Había pescado toda la noche. Nada, ni un solo pez. El cansancio se mezclaba con la frustración. Y justo entonces, Jesús le dijo, lanza la red otra vez. ¿Otra vez? ¿Para qué? ¿No ves que ya lo intenté? Pero Pedro respondió, en tu palabra echaré la red. Y el milagro sucedió. No fue porque entendió, fue porque obedeció. Dios no te pide que comprendas cada detalle, te pide que confíes en quien te lo pide. Porque la bendición no siempre está al principio del camino. A veces está justo después del paso de fe. Y si retrocedes por no entender, pierdes lo que solo la obediencia revela. ¿Cuántas bendiciones has detenido por esperar la explicación en lugar de dar el paso? ¿Cuántas veces has cerrado el oído a Dios porque querías una lógica cuando Él quería tu entrega? Dios no obra en lo lógico, Dios obra en lo sobrenatural. Y para entrar en lo sobrenatural hay que obedecer, incluso cuando el alma tiembla. Moisés estaba frente al mar, detrás el ejército más poderoso del mundo, delante un océano imposible, y en medio un pueblo desesperado. ¿Y qué le dijo Dios? Extiende tu vara sobre el mar. No le dijo, voy a separar las aguas primero. No le mostró el milagro antes del acto. Le pidió obediencia en medio del caos. Y Moisés obedeció. Y el mar se abrió. Porque hay milagros que no ocurren hasta que obedeces sin garantías. Hasta que actúas sin ver. Hasta que caminas cuando todo grita que te detengas. La lógica diría, espera una explicación. La fe responde, si Dios lo dijo, yo lo hago. Obedecer a Dios no es moverse con certeza humana. Es moverse con convicción divina, y esa convicción no siempre nace de la mente, nace del Espíritu, porque el Espíritu reconoce la voz del Padre, aunque la razón no la comprenda. Dios no busca que lo entiendas, busca que lo sigas, y cuando lo sigues sin entender, Él se encarga de abrir caminos donde no los hay, de mostrarte que su promesa nunca dependía de tu lógica, sino de tu fe. Obedecer a Dios es morir a uno mismo, es crucificar el ego, el control, la necesidad de tener todas las respuestas. Es decir, no entiendo pero confío, no veo pero camino, no sé a dónde me llevas, pero voy contigo.
es dejar de ser dueño del plan para ser siervo del propósito, porque muchas veces el por qué no llega hasta después, y a veces nunca llega, pero la paz que viene con la obediencia, esa llega de inmediato. Cuando obedeces, el cielo lo nota. Se abre una línea directa entre tu espíritu y el trono de Dios. Y aunque el mundo te diga que estás loco, que no tiene sentido, que eso no es lógico, Dios sonríe, porque para Él, tu obediencia vale más que 1000 oraciones sin acción, más que promesas vacías, más que rituales sin entrega. La verdadera fe no se canta, se demuestra, y la obediencia es su mayor expresión. ¿Estás dispuesto a obedecer incluso si te duele? ¿Incluso si pierdes algo que amas? ¿Incluso si no tienes idea de lo que viene después? Porque ahí es donde empieza el verdadero camino hacia el espíritu. Ahí es donde muere el yo y nace el propósito. A veces Dios te pedirá cosas que te parecerán injustas. Te pondrá en situaciones donde todo grite, esto no tiene sentido. Pero si Él lo permite, es porque algo eterno está siendo moldeado en ti. Job no entendía. Perdió todo: familia, salud, riquezas. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios. Y aún así, Job no entendía, pero no dejó de confiar. Dijo con voz quebrada pero con fe firme: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es fácil decir eso cuando la vida se cae en pedazos. No es fácil alabar cuando estás en cenizas. No es fácil obedecer cuando lo que ves es pérdida. Pero esa es la fe que mueve el cielo, la que no se basa en emociones, sino en convicciones. Porque obedecer no es solo hacer lo que se ve bien, es hacer lo correcto, aunque duela, aunque te critiquen, aunque no entiendas nada. ¿Te atreves a seguir confiando cuando parece que Dios guardó silencio? ¿Puedes mantenerte firme cuando todo lo demás se tambalea? Es ahí donde se revela quién eres. Pero más aún, ¿dónde está tu raíz? El proceso de Dios rara vez es lineal. No siempre subes, a veces caes, no siempre avanzas, a veces te detienes, no siempre entiendes, pero siempre aprendes. Y es en medio de ese proceso donde la obediencia se vuelve tu ancla. José fue vendido por sus hermanos, injustamente acusado, encarcelado sin motivo. Todo parecía ir en dirección opuesta a la promesa que Dios le dio en sueños. Pero aún preso, José no renegó, no se rebeló, no se rindió, porque cuando obedeces a Dios, tu entorno puede gritar derrota, pero tu espíritu sigue en victoria. Dios nunca dejó a José, ni cuando estaba en el pozo, ni cuando lo encadenaron, ni cuando lo olvidaron, porque la obediencia silenciosa de José lo estaba preparando para gobernar. Así es contigo. Cada acto de obediencia, cada sí que das sin comprender, es una pieza invisible del destino que Dios está construyendo contigo. No se trata solo de lo que Dios va a hacer por ti, sino de lo que Dios está formando en ti. Y eso vale cada lágrima, cada noche de silencio, cada paso de fe en la oscuridad. Obedecer sin entender no es solo un acto de fe, es un lenguaje espiritual. Es la forma en la que el alma le dice a Dios: confío más en tu sabiduría que en mi lógica. Es entregarle la brújula de tu vida al único que ve el mapa completo. Recuerda a Noé. Dios le pidió construir un arca cuando ni siquiera llovía. Le habló de un diluvio cuando el cielo aún estaba despejado. La gente lo llamó loco, lo señalaron, se burlaron, pero Noé obedeció. Martilló cada tabla sin entender la dimensión de lo que venía. Y cuando las primeras gotas comenzaron a caer, su obediencia se convirtió en refugio. Así funciona Dios. Te pide que obres antes de que entiendas. Te pide que confíes antes de que veas la evidencia. Porque la obediencia hoy es la salvación mañana. Dios no necesita tu comprensión para moverse, pero sí tu disposición para usarte. Y mientras otros buscan señales, los que obedecen ya están caminando hacia el milagro. La obediencia verdadera no espera pruebas. Se lanza al agua cuando Dios dice: hazlo. Obedecer a Dios a veces significa caminar solo. Significa apartarte de lo cómodo, de lo conocido, de lo que todos aprueban. Porque el llamado de Dios no siempre viene con aplausos. A menudo viene con silencio, con rechazo, con preguntas que no tienen respuesta inmediata. Jesús mismo lo vivió. En el huerto de Getsemaní, rodeado por la sombra de la cruz, oró con angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero añadió algo que marcó la eternidad: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediencia, incluso cuando sabía que venía el dolor, incluso cuando la cruz era inevitable, incluso cuando el cielo parecía callado.
Eso es fe madura, no la que depende del resultado, sino la que se entrega por amor. Y si el Hijo de Dios obedeció sin resistirse, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros, si hemos probado su fidelidad una y otra vez? Dios no te está llevando al sacrificio para destruirte, te está llevando a la obediencia, para glorificarse en ti, porque cada paso en la voluntad de Dios es un eco en el mundo espiritual que cambia tu historia y transforma a los que te rodean. Obedecer sin entender es romper con el sistema de este mundo, es dejar de vivir por lo que ves y empezar a vivir por lo que crees. La lógica dice, si no lo entiendo, no lo hago. Dios dice, hazlo y entenderás después. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras muchos esperan tener certeza para avanzar, los hijos del reino avanzan con una sola palabra de Dios, una promesa, una dirección, una voz en el espíritu que les dice, confía. David fue ungido rey, pero luego volvió al campo a cuidar ovejas. Pasaron años antes de que se sentara en el trono, años de persecución, de soledad, de lucha, y aún así obedeció, no se apresuró, no forzó su destino, esperó el tiempo de Dios, siguió instrucciones, aunque el aceite ya había tocado su cabeza, porque el que obedece sabe que lo que Dios prometió no necesita ser apresurado, solo necesita ser seguido. ¿Puedes obedecer cuando el proceso es más largo de lo que imaginaste? ¿Puedes esperar sin alterar el plan? La obediencia no es pasividad, es confianza activa. Es moverte cuando Dios dice, muévete, y quedarte quieto cuando Dios dice, espera. Hay un tipo de obediencia que no se grita, que no busca ser vista, que no necesita reconocimiento humano. Es esa obediencia secreta, en lo íntimo, cuando nadie aplaude y nadie observa, excepto Dios. Esa es la obediencia más valiosa, la que nace del amor, no del orgullo, la que responde al susurro del espíritu más que al ruido del mundo. Daniel lo sabía. Cuando se le prohibió orar, él no armó un escándalo, no hizo una protesta, solo siguió orando como siempre, en su cuarto de rodillas, porque su relación con Dios no dependía de circunstancias, sino de convicción. Y fue esa obediencia la que lo llevó al foso de los leones, pero también la que hizo que Dios cerrara sus fauces. Porque cuando obedeces a Dios, incluso si eso te lleva al lugar más oscuro, Él va contigo. Y lo imposible se rinde ante su presencia. ¿Estás obedeciendo en lo secreto? ¿O solo cuando otros lo ven? Porque el carácter se forma en la obediencia privada, y el favor de Dios desciende sobre los que le honran en lo oculto. Obedecer a Dios aún sin entender es una declaración de guerra contra el orgullo. Es reconocer que no todo gira en torno a tu entendimiento, que no todo depende de tu capacidad de razonar. Es dejar que Dios sea Dios, y tú, su hijo, no su juez. No su consejero, no su reemplazo. Cuando el hombre se rinde ante él, no entiendo, pero confío, se desata una dimensión espiritual que los sabios de este mundo no pueden comprender. Porque la obediencia verdadera no nace de una mente brillante, sino de un corazón rendido. Y cuando un corazón se rinde, el cielo responde. María, una joven común, escuchó una palabra imposible. Vas a dar a luz al Hijo de Dios. ¿Quién podría entender eso? ¿Quién podría explicarlo? Y sin embargo, ella solo dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». No pidió garantías, no pidió entender todo, solo obedeció. Y con ese sí, cambió la historia de la humanidad. Tu obediencia también tiene ese poder. Quizás no veas los frutos hoy, pero cada sí que le das a Dios es semilla eterna sembrada en su reino. Hay personas que están a un paso de su destino, pero no lo saben, porque retrocedieron justo antes de obedecer. Estaban tan cerca, pero el miedo les habló más fuerte que la fe. La duda los abrazó más fuerte que la promesa. Y se quedaron ahí, paralizados, esperando una señal, cuando Dios ya había hablado. Pero tú no estás llamado a vivir paralizado. Estás llamado a caminar, a avanzar, a responder. Obedecer es actuar, es mover el corazón, la mente y los pies en dirección a la voz que te habló. No importa cuán pequeño parezca el paso. Si Dios lo pidió, ese paso es clave. Jonás huyó de la instrucción de Dios. No quería obedecer, y su desobediencia lo llevó al vientre de un pez. Pero ahí, en lo profundo, cuando no quedaba nada más, clamó. Y cuando decidió obedecer, la historia cambió. Una ciudad entera fue salva, porque la obediencia no solo transforma tu vida, puede cambiar destinos, familias, naciones enteras. Nunca subestimes el poder de decirle a Dios, sí, Señor.
Ese sí puede romper cadenas que generaciones anteriores no pudieron romper. Ese sí puede abrir puertas que estaban cerradas desde hace años. Obedecer no es un acto aislado. Es una forma de vivir, una decisión diaria, un estilo de fe. Cada día el Espíritu te susurra: haz esto, deja aquello, espera aquí, habla allá. Y tú decides. ¿Confías o dudas? ¿Obedeces o justificas? La voz de Dios no siempre truena. Muchas veces apenas se percibe. Pero ahí está, firme, clara, esperando una respuesta. Y tu respuesta no solo define tu día, define tu destino. El enemigo quiere que lo pienses demasiado. Quiere que cuestiones, que retrases, que te llenes de temor. Pero Dios quiere que actúes, que te levantes, que no pongas condiciones a tu obediencia. Porque Él sabe que del otro lado de ese acto hay algo que no puedes imaginar. Una sanidad, una puerta, una revelación, un propósito que se activa. Dios no juega con tus pasos. Cada instrucción que te da es parte de una obra perfecta. Y aunque hoy no veas el cuadro completo, cuando mires hacia atrás, entenderás que cada sí que diste fue tejido con sabiduría eterna. Y ahora estás aquí, escuchando, sintiendo cómo arde algo en tu interior. Porque sabes que esta palabra es para ti. No ha sido casualidad, no ha sido coincidencia. Dios ha estado llamando tu corazón y hoy solo te pide una cosa: obedece. No tienes que entenderlo todo, no tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que decirle: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y cuando lo digas, cuando lo sientas, cuando lo vivas, verás cómo el cielo se alinea a tu favor. Verás cómo el dolor cobra sentido, cómo el silencio se vuelve respuesta, cómo lo que parecía final era solo el inicio de algo eterno. Obedecer no siempre cambia lo externo de inmediato, pero siempre cambia lo interno. Y cuando tu interior se alinea con el Espíritu, todo lo demás comienza a seguir el mismo ritmo. No tienes que tener fuerza, solo disposición. No tienes que ver el camino completo, solo dar el primer paso. Y ese paso puede marcar la diferencia entre una vida limitada y una vida dirigida por la gloria de Dios. Hoy el Espíritu te pregunta: ¿te atreves a obedecer aún sin entender? Porque si lo haces, prepárate, porque lo que viene no se parece a nada que hayas vivido antes. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón, por permitirte sentir, reflexionar y escuchar. No es casualidad que hayas visto este video hasta el final. Es una señal, una confirmación divina de que Dios está trabajando en ti de una manera silenciosa, pero poderosa. Cada minuto que permaneciste aquí fue un acto de búsqueda, de fe, de sed espiritual. Y eso, aunque el mundo no lo vea, el cielo lo celebra. Dios honra a los que lo buscan. Y si esta palabra tocó tu alma, si en algún momento sentiste que era para ti, es porque Él ha estado hablándote más fuerte de lo que creías. Gracias por no desconectarte cuando lo difícil se dijo. Gracias por quedarte cuando tu mente quizá quería pasar a otra cosa. Gracias por permitir que esta voz, que no es mía sino del Espíritu, llegue hasta lo profundo de ti. Este canal existe por y para corazones como el tuyo. Corazones hambrientos de verdad, de propósito, de presencia. Corazones que, aunque caen, se levantan una y otra vez en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior, te animo a que no lo apagues. Medita, ora, habla con Dios esta noche. Y si lo sientes en tu espíritu, comparte este video con alguien que lo necesite. No por nosotros, sino porque el mundo necesita más obediencia, más fe, más luz. De parte de todo el equipo de Camino al Espíritu, gracias por caminar este trayecto con nosotros. Tu presencia aquí no pasa desapercibida. Eres parte de algo mayor. Y recuerda siempre, Dios no necesita que entiendas, solo necesita que obedezcas. Y Él se encargará del resto. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, permanece en su voz.